Pensando que hace 20 años yo estaba en el diario El País, venía a los primeros cursos que se empezaron a hacer aquí en Ronda, que siempre iban de cine y toro. Y ahora fíjate hasta dónde hemos llegado. Y estaba antes escuchando a Irene Vallejo Nájera. Irene, perdón, me estoy equivocando, ¿no? Alejandra, ¿verdad? Alejandra, Irene Vallejo es la escritora, tengo ya los datos. Y lo que me gustaba mucho era estar aquí 20 años después de que mi madre muriese de cáncer de ovario, viendo cómo la clase médica se plantea ahora cosas que si tú las planteabas como paciente o como familiar directo del paciente, directamente te expulsaban, te excomulgaban, te decían que eras un subnormal y no se podía hablar de eso. Entonces, que hoy en día, y me parece maravilloso que el presidente de la Asociación Andaluza de Oncología y la doctora Bella Pajares, que ya se encarga de una sección donde se tiene en cuenta todos esos tratamientos que antes se decían paliativos y que hoy sabemos que son fundamentales para mantener el estado emocional del enfermo, porque ninguna medicina, ningún fármaco, por potente que sea, cura nada. Eso ya lo sabemos. Y hay una cosa que siempre me gusta decir en estos congresos de farmacéuticos, médicos, decir, oigan, la medicina que tiene más índice de éxito es aquello donde dice efecto placebo. Porcentualmente, esa es. Con lo cual, si el efecto placebo tiene que ver con la autosugestión y no sé cuánto, habrá que hacerle caso a las capacidades de los seres humanos de creer en la curación o de establecer una actitud emocional con respecto a eso. Bueno, dicho lo considerando, hoy estamos aquí con una de las personas de la artista española, desde luego malagueña, que más éxito y más alcance internacional ha tenido, no solo desde su trayectoria como música, cantante, compositora e imagen del grupo Chambal, sino después en su trayectoria personal y sobre todo con lo que hoy nos ocupa aquí. En el año 2005, corrígeme ya si me voy equivocando, porque ella, como buena María del Mar Rodríguez Carnero y Capricornio tiene que ver también Capricornio. tiene que ver Capricornio, van a la... ¿Te digo mi ascendente? Sí. No, porque ahí sí que nos van a decir, han empezado a hablar de astrología y ya han perdido la línea científica. Bueno, pero aquí estamos en la mesa, digamos, en la mesa donde se nos permite todo. En aquel año, en marzo de 2005, se te diagnostica un cáncer de mama. Bueno, ya sabemos que termina bien. Carcinoma ductal infiltrante de grado 3. Así se llama mi compi. Yo quiero, un poco para que contemos todo el proceso, porque al fin y al cabo creo que una de las cosas importantes es escuchar a las personas que han pasado por eso. Tú antes estabas hablando en una entrevista cuál es el valor que puede tener tu testimonio, y entonces tú lo has comparado a decir, bueno, pues cuando hacía atletismo, si hay una persona mayor que yo que ya ha pasado por eso y me dice, mira, te va a pasar esto, seguramente, como mínimo, te calma la ansiedad que surge en aquel momento. Pero después eso se convirtió, porque evidentemente, aunque a ti no te gusta serlo, y lo has dicho muchas veces, te convertiste en una especie de icono, porque le pusiste voz a todo eso. Y con tu hermana, Aurora, escribisteis un libro, Enamorada de la vida, aunque a veces duela, que para los que no sepáis de la canción de Kiko Veneno, Volando voy, volando vengo. Con el cáncer también se crece, que se convirtió en un bestseller y quizá en aquel momento de los pocos testimonios escritos a los que se podían acceder, donde en este caso muchas mujeres y muchos familiares de personas de mujeres que habían sufrido cáncer o el cáncer de mama, que en aquella época empezó a ser una especie de epidemia, o sea, pues encontraron a alguien que bueno, tenía un relato tan exacto como mesurado. Yo no he podido leer el libro entero, porque no había manera de encontrarlo, pero en los capítulos que he leído hay una cosa que me parece muy importante en ese libro, que
la capacidad que tenéis de tú y tu hermana Aurora, y ya me contarás un poco cómo repartisteis, digamos, los papeles, lográis contar los hechos y a la vez le dais desde el minuto uno un nivel, digamos, de trascendencia y de profundidad emocional y espiritual que ahora mismo que hemos estado escuchando hablar de las líneas espirituales, de la ciencia y tal, eso está en el libro de la Mari y además con una precisión asombrosa. Vámonos al día, que tú te enteras, cómo llegas, cómo tú empiezas a sentir molestia, el gustito, ¿cómo es la cosa? Pues todo comienza porque me toco el cuerpo, me autoexploro y en una que tenía la mano aquí, de estas posturas que tiene una, te pones la mano aquí, yo te pongo la mano aquí, pues aquí me noté un bultito. Y fui a mi ginecóloga como una revisión normal y me dijo que no lo veía muy claro y que me mandaba a la patóloga. Yo empecé a escuchar nuevas palabras, como patóloga, te vamos a hacer un análisis hormonal. Todo esto era nuevo para mí. Yo hasta entonces pues iba a mis revisiones de ginecología y ya está, no tenía nada. Entonces, bueno, pues la patóloga me dijo que me iba a hacer una biopsia, otra palabra nueva que incorporé, con la cual dudé un poquito, la biopsia. Y nada, al mes o así, pues me dieron el resultado. El nombre era carcinoma ductal infiltrante de grado 3. Me quedé mirándola y le dije, me dio unos papeles y le dije gracias y me fui, pero como, ¿qué me ha dicho? Entonces, claro, yo esperaba o no es nada, es un quiste, porque yo me quedé que era un quiste, o es un cáncer, pero carcinoma ductal, ¿sabes? Me quedé como... Claro, te quedas fría, te quedas pues acojonada, sinceramente. Entonces me di la vuelta, pegué otra vez en su puerta y le pregunté qué era exactamente carcinoma ductal infiltrante de grado 3. Y me dijo, pues tienes un cáncer de mama, muy prematuro, agresivo, pero hace poco que lo tienes, mide 2 centímetros y te tienes que operar. Y bueno, pues nada, al recibir esa noticia, pues me asusté bastante, me quedé en shock ahí con mi familia. Casualmente había quedado con mis padres para recoger el resultado, como si me citan a las 4 y yo quedé con mis padres a las 4:30, yo quería recibir el resultado sola. Todo esto me voy dando cuenta después cuando va pasando el tiempo de todo esto, porque no le eché cabeza en más razón, en la razón de por qué había hecho eso. Y nada, cuando llegué a mis padres, ellos llegaron a la consulta y me vieron en un banquito sentada llorando y no hubo palabras, se sentaron al lado mía y era chungo, era malo. Así que acababa de grabar disco poquito a poco, estaba recién salido al mercado, tenía gira, promoción para el disco, en Madrid, en Málaga, en Barcelona, porque por aquel entonces pues el Chambao empezó en el año 2001, 2002 el primer disco y en 2005 pues ya estábamos un poco más conocidos y teníamos más giras y teníamos más... Bueno, ya quedábamos 2 personas, de 4 éramos, ya en 2005 éramos 2. Y paré todo, realmente se queda todo, se reduce todo a tu salud, a estar en la casa. No es que no tuviese ganas de nada, sino tenía ganas de todo, de saber, de cómo hacer, hasta que primero conocí a Manuel, que fue mi cirujano, luego conocí a Emilio Alba y fue al que lo acribillé a preguntas. Lo primero que le pregunté si me iba a morir, me dijo que no, que de esto no me iba a morir, de otra cosa probablemente, pero de esto no. Y nada, pues le hice muchísimas preguntas, tanto físicas como emocionales, como por ejemplo qué iba a pasar con mi regla, y me estuvo explicando pues desde que la quimio se te puede caer el pelo, las uñas te pueden salir llagas, un montón de cosas, que a mí lo único que me pasó es que se me cayó el pelo.
No, Pero tampoco. tú te rapaste, ¿no? Entonces, Yo me rapé antes, sí. o sea, Yo tenía el pelo previendo largo. que te pudiera suceder, te rapaste, o sea que eso no. No es que me iba a suceder, Claro. no es que me podía, es que me iba a suceder. Me hice una trenza aquí arriba, me la corté para acá y luego me rapé. Y tengo la trenza guardada, todavía huele a Pantene Pro V y todo. Siento por la marca, pero era el que me echaba por aquel entonces. Y bueno, pues me tiré llorando, yo qué sé, un día o por ahí, dormí bien, casualmente esa noche me quedé frita, supongo que estaba rendida ya de tanta emoción, ¿no? Y claro, yo vivo sola desde los 19, me independicé, entonces yo tenía 30 años, de repente mis padres se venían a vivir conmigo, yo estaba enferma, yo lo único que era una enferma, no era ya ni persona, ni cantante, ni hermana, ni hija, ni novia, ya era una enferma. Solo se redujo a eso. Entonces, para nada me costó trabajo, nada, os lo digo de verdad porque te sientes tan vulnerable que eres como una cría pequeñita, que lo único que quieres es que te guíen, que te digan a dónde tienes que ir, qué tienes que hacer. Y así lo hice con Emilio. Emilio Alba me dijo, mira, pues te vamos a operar, luego te vamos a la quimio, luego te vamos a la radio y más adelante pues tendrás un tratamiento hormonal, pero bueno, vamos poco a poco. Y aparqué todo, hablé con la discográfica Sony, les dije que el disco, bueno, pues estaba en la calle, pero que yo me iba a quedar en la casa, que iba a hacer público, que tenía un cáncer de mama, porque, bueno, para mí esto es algo muy personal y no hay una fórmula ni una regla de tres, cada persona lo vive de una manera y no porque yo lo contara es así la manera, yo creo que esto va con la persona. A mí me ayuda en todo en mi vida desde chiquitita, a mí me ayuda a escucharme las cosas, a hablar. Yo es como si me hiciera mi propio tratamiento psicológico, emocional. Me ayuda a escucharme hablar de lo que me pasa y lo encajo mejor en mis emociones. Entonces necesitaba contarlo y hacerlo público para que supieran qué había pasado con el disco y de alguna manera situarme ya donde yo estaba, ¿no? Digamos, estar cómoda dentro de lo que me había pasado, que era estar en casa, enfrentarte a una operación importante. Yo en mi vida había pasado por quirófano, nunca. De hecho, desde chiquitita siempre decía mi madre me decía, nunca te pones mala, qué bien, hija, no como tu hermano, que está todo el rato malo y son muy pesados para comer. Y yo comía de todo y nunca me ponía mala. Yo le decía a mi madre, el día que me ponga mala será por algo chungo. Ahí lo lleva. La pobre mía, la última, la que viene con cáncer. Pero vamos, todo bien porque, bueno, aquí estamos contándolo, ¿sabes? Que soy consciente del diagnóstico, de realmente el tipo de enfermedad que me tocó dentro de ese cáncer de mama, el grado que tuve, el nombre y el apellido, porque hay personas que su cáncer, digamos, no tiene nombre y apellido y van mutando y puede que al final se convierta en una metástasis. A mí me asustaba mucho más la palabra metástasis que la palabra cáncer. Y bueno, fui haciendo y aprendiendo de Emilio Alba y a pie juntilla siguiendo todo lo que me decía. Me dijo que durmiese todo lo que pudiese y más, que durmiese, que se regeneraban las células. Me dijo que de mi alimentación quitase la carne, el queso, la leche, todo lo que fuese los paquetes estos que llevan no sé qué, no sé, las latas de conserva. Y ahí estaba yo, todo esto. Oye, ¿hay algún momento, porque yo recuerdo los procesos que mi madre tuvo, evidentemente tenía otra edad, pero también venía de ser una mujer como tú, digamos, impecable desde el punto de vista de la salud. Vamos, creo que 3 semanas antes de que le diagnostiquen, porque le decimos a mi hermano y yo, mamá, es que parece que está embarazada, coño, ve al médico. Y ahí fue ya cuando dijeron,
no lo pillaron a tiempo, ya después duró 2 años y pico, pero bueno. Pues hace eso, 3 semanas antes de eso, mi madre estaba haciendo una cosa que se hacían aquí, precisamente por la serranía de Ronda, que era una noche entera, 24 horas andando y todo eso, pero una abuela vigorésica de esta iglesia. No, ella, cuando ella lo notó, el suyo era de ovario, y ya fue, me acuerdo, el día de Reyes. Del bulto físico, porque yo Claro, el bulto era una exageración, cuando nosotros nos vimos, porque... Pero digo aparte. No, digo que yo, por ejemplo, estaba muy cansada. no lo contó. Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con un cambio generacional, que tiene que ver con una generación donde la enfermedad, y más en el caso femenino, yo creo que hay una cosa también importantísima, como casi todo, hay gente que dice, si esto le hubiera pasado, esta especie de pandemia, entre comillas, de cáncer, le hubiera pasado antes a los hombres y a sus testículos, a su pene, seguro que ya se hubiera avanzado. No lo sé, porque sí, sabemos cómo somos los tíos y cómo son, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que en el caso de la mujer sí existía, por lo menos en unas generaciones anteriores, una cosa que la enfermedad se echaba en la mochila y formaba parte de los 1000 dolores pequeños o grandes con los que tú tenías que tirar, y que quejarse era algo que no estaba bien visto. Entonces, a mi madre, digamos que se le pasó un poco tú ahora lo ves desde el punto de vista médico, ya sabiendo más cosas, y dice, yo me acuerdo que mi hermano y yo hizo así, se levantó, iba con un chándal, y digo, mamá, coño, me parece que está embarazada, y dice, es que hace 2 semanas que no voy al bate, y digo, pues mi hermana es enfermera también. Después eso pasó, pero a eso no me refería. Lo que yo me refería sobre todo es que hay un momento donde ella dice, pero ¿por qué si yo lo he hecho todo bien? Esa sensación de culpabilidad, que evidente es como decir, si a mí me viene un cáncer de eso, como yo soy fumador, lo siento. Hombre, entonces la pregunta es ¿por qué te toca a ti? Efectivamente, yo no voy a decir por qué me toca, quiero decir, yo he ido comprando papeletas, ¿no? ¿Sabes? Yo tenía una vida hacia atletismo, era una chavala totalmente sana y que es normal que te haga esta pregunta, porque es que está aquí dándole vuelta a todo. Claro. O sea, que tú tienes un poco el control de todo eso. ¿Quién me ha castigado? Claro. ¿Sabes? ¿Quién me ha castigado? Me buscas como, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Que si yo, no es que me porte bien, es que mi vida es así. No me esfuerzo por hacer deporte, es que forma parte de mi vida, hacer deporte, como bien, duermo bien, tengo relaciones con mi vida social guay. ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿No? Es normal que te haga esta pregunta. Nos la hacemos todos. ¿Y cómo fue el proceso? O sea, ¿cuándo fue? ¿O fue hablando con Emilio o con tu hermana en todo ese proceso de decir, oye, que aquí esto no hay se hace culpable? en 2 días, esto era a lo largo de... tú primero te encargas de tu salud y luego vienen las emociones. No eres consciente de todo lo que tienes encima. De hecho, yo me eché un novio, me casé, me divorcié, yo me entretuve, busqué otras cosas, salí, busqué otras cosas para entretenerme, porque además no era la persona. Me decía, pero ¿cómo te vas a casar? No, tú nunca has dicho que nunca te vas a casar, ¿por qué te vas a casar? Y no era ni la persona, ¿sabes? Era como... Pero claro, creo que mi parte maestra, entre comillas, ¿no? Esa de ahí dentro, buscó ese entretenimiento para sobrellevar todo aquello, porque ir todos los días al hospital, el sentirte, bueno, que te quiten un trozo de tu cuerpo, porque aparte de mama hay de la cadena del redondo la musculatura, ¿no? También con la operación el tumor se estirpó todo esto, aparte de los ganglios. Luego la radio es muy pesada porque tienes que ir todos los días. Entonces, bueno, yo echando un poco otra vez para atrás, me esperé a la primera quimio, a todo lo que le había preguntado a Emilio, a todo lo que me dijo, y cuando vi que lo único que era que se me caía el pelo, y yo empezaba hasta cada vez más fuerte, porque sí es verdad, por eso te preguntaba a tu madre. Porque yo aparte del bultito, el bultito me lo encontré por tocarme, fue casual. Lo que yo sentía era muy cansada. Yo estaba muy cansada y me quedé delgada en cuestión de mes y medio. Yo pesaba 45 kilos.
O sea, de repente era, no sé qué tiene el cáncer que te consume, o sea, y yo como, soy una persona, hago deporte, pero como. Me gusta mucho comer, la comida es maravillosa. Y me quedaba delgada, comía, y estaba súper cansada. Claro, pero también tenía una tralla profesional también cada vez. No era por eso, porque ya estaba todo eso preparado. Claro. Yo cuando fui a la ginecóloga, el hijo estaba grabado, ya se estaba preparando todo lo que venía después, pero era más bien de oficina. Yo ahí ya estaba más, a esperar los ensayos, no era... y tampoco era, grabar un disco tampoco es una cosa, a lo mejor de fuera la vida del artista se ve como todo a carrerilla y fantásticamente maravilloso. Es un mundo en el que si le apetece está porque es muy bonito hacer canciones y dedicarte a esto. Es muy bonito comunicar con las personas, no tenemos nada que ver y de repente conectamos. Por la música es muy bonito, la verdad es, tiene su horario y su parte de exposición, obviamente, diferente a otros trabajos. Te tiene que gustar conocer gente y viajar, aparte de... Y mucha mano izquierda, te tiene que gustar mucho aprender, a mí me flipa aprender, y también me gusta darte mi opinión, no todo el rato, ¿sabes? Me gusta interactuar. Y bueno, pues cuando me dieron la primera quimio, ya vi que era cuestión de que se me caía el pelo y ya está. Realmente ni me dio anemia, nunca me echaron una quimio para atrás. Entonces hablé con Emilio Alba para intentar llegar ahí a un acuerdillo, que le dije que si venía una hermana mía, como de asistenta, entre comillas, como de echarme un ojo, de ver si yo me venía un poco más bajo y tal, que paraba de irme de concierto, pero que yo necesitaba salir del sofá. No podía estar todo el rato en el pensamiento de estar tratándome el cáncer, ¿sabes? Era como no quitarle importancia, pero sí añadir naturalidad, normalidad en mi vida. Necesitaba integrarlo realmente. No estar todo el rato ahí con el ojo avisor de esa preocupación constante, ¿no? Además, una de las cosas importantes que me dijo Emilio Alba fue mantener un estado de ánimo en la medida de lo posible positivo. O sea, eso es fácil decirlo, pero... No, es que hay que quitarle hierro. Hay que quitarle hierro. Es como, me duele aquí. Ah, sí, pues a mí me duele aquí. No, escucha a la persona que te está diciendo que le duele ahí. No hay que ponerse más todavía. Al contrario, hay que quitarle hierro a eso. No es difícil, porque lo hacemos diariamente, tomamos 1000 millones de decisiones. Bueno, no sé cuántos 1000 millones, pero tomamos un montón de decisiones diariamente. Y a lo mejor nuestro estado de ánimo no es top, porque te ha pasado, yo qué sé, te has caído de los pies, o tu hijo está malo, o yo qué sé, no tenemos todo el rato el estado de ánimo. De hecho, las emociones todas deben suceder, no todo el rato triste, otro rato alegre, otro rato mosqueado, otro rato... Deben suceder todas, deben sucederse, ¿no? Entonces, me parece muy acertado que... A mí que me lo me encanta, la verdad, como te... Bueno, también depende de la persona que tenga delante, supongo. Yo, como me harté de hacerle preguntas y le sigo haciendo preguntas, tengo una relación con él bastante bonita. Me gustó mucho que incluyera esto, ¿sabes? De lo de las emociones. Cuando me dijo, intenta tener un estado de ánimo en la medida de lo posible positivo. Y antes de añadirle nada, le dije, pero si yo estoy bien. Claro, una persona que tiene cáncer, del tirón ya hay que tratarla, pobrecilla, un cojín, agua, dejarlo que lo pida, porque es necesario que la persona se sienta una más dentro de que le ha pasado un cáncer, ¿sabes? Pero que se siga sintiendo, que necesite pedir el agua, que necesite, ¿sabes? Es necesario un poco esa naturalidad, esa normalidad dentro del cuidado que uno está teniendo con uno mismo y que las personas que están alrededor tuya obviamente también lo tienen. Ahí hay dos cosas que me parecen que son muy importantes. Primero, algo que yo quiero transmitir aquí a la clase médica, que me parece que es fundamental, es decir, en mi experiencia personal o de personas cercanas, esto que tú estás contando,
independientemente de la condición, de la gravedad de la enfermedad, la mayor parte de enfermedades, evidentemente, que tienen un cierto tipo de gravedad, de éxito tienen que ver con esa relación médico-paciente. Cuando digo médico-paciente me refiero médico y todo el sistema sanitario que le acompaña. Y evidentemente en esto, que es muy claro, yo conozco también a la familia de María del Mar y es lo que es una familia. Esa familia que antes estaba diciendo, familia, es decir, que te sustenta, que te apoya, que está ahí a todos los niveles, y eso es una cosa importante, ¿no? Esa red de afectos y de apoyo en la que tú te puedes colocar. Y hay algo que yo siempre me acuerdo de pequeñito, que yo ingenuamente pensaba y decía, era un niño muy espabilado, muy listo, entonces decía, ¿y por qué en las escuelas básicas no ponen las cosas que son más importantes para el ser humano? Por ejemplo, la salud. ¿Por qué no se estudia medicina ya desde el principio en la escuela, al nivel que tenga que estudiarse? ¿Por qué no se estudia arquitectura, que tiene que ver con el habitar? ¿Por qué no se estudia antropología, que tiene que ver con el entenderse a sí mismo como especie? Y me acuerdo, además, yo tenía un pediatra que se llamaba Paco Blanca y decía, pero ¿cómo se va a estudiar medicina en la escuela? Para que cualquiera sepa medicina. Entonces yo pensaba después, con esa misma ingenuidad, he seguido manteniéndolo. O sea, ya sé que el mundo no es tan ingenuo, pero el hecho de que yo sepa que existen una serie de intereses no quiere decir que no esté señalando continuamente con esos intereses que impide que la cosa funcione de una manera más natural y racional. Es decir, si la población y los pacientes tienen un conocimiento de lo que es la salud esencial, ese miedo de que se automedique la gente, pero si ya se está automedicando, nos estamos automedicando todo directamente. Permitiría, digamos, eliminar toda una serie de usos, por ejemplo, de la seguridad social. No solamente lo utilizaría, serías más consciente de tu propia salud, digo yo, me pregunto. En cualquier caso, esa relación que mantiene el doctor Emilio Alba con la Mari, yo no voy a hacer estadística, decir es excepcional, no es excepcional, es lo que debería ser, es lo que debería ser. Y tristemente sabemos todos que últimamente en las aplicaciones, por lo menos en la salud pública, es que es muy difícil hacer un Emilio Alba a la Mari porque es que no te deja ninguna posibilidad de establecer ningún tipo de vínculo con el paciente. A ver, yo te tengo que corregir un poco en eso porque es arriesgado. Si yo fuese Emilio Alba, yo no podría tener una relación estrecha. Yo no tengo una relación estrecha con Emilio Alba. Bueno, la relación que tienes que mantener, directa, eso es. Muy directa, sí. Pero por la persona, por como yo soy, por las preguntas que le he ido haciendo. Claro. Yo iba al médico con mi madre desde chica y yo he visto cómo mi madre actúa delante de un médico y flipo. Me quedo con la boca abierta, que todavía lo sigue haciendo. Mi madre llega y le dice, me duele aquí, y ya se sienta ahí como un trozo de carne. Yeah. Y mamá, ¿le quieres decir que te pasa? O sea, no es adivino, no tiene una bola. Tienes que contarle y decirle, ya, pero como él sabe más que yo, digo, de eso sí, pero de ti no, tendrá que saber qué te pasa. Entonces, yo con Emilio Alba sí que entiendo perfectamente que un médico, quien sea un médico, no puede llegar a tener a nivel horario y vamos, es imposible, y aparte la parte de la persona. Emilio Alba es una persona que se va a su casa, se va con su mujer, con sus hijos, con lo que sea, tiene su horario, tiene su vida. Imagínate si tuviera todos los casos que él trata una relación estrecha. Yo no tengo una relación estrecha con Emilio. Está bien que lo precises. Cada vez que lo veo, yo a Emilio ya lo veo una vez al año. Yo estoy de alta de la mama izquierda hace ya 17 años. De la derecha todavía no, sigo con mis revisiones, pues porque tengo que revisarme la derecha, que obviamente caen las dos, pero pasé de verlo muy asiduamente a verlo menos, ahora a verlo una vez al año. Lo que sí tengo una relación muy directa, aparte porque ya hace 17 años, por el tipo de persona que yo soy, pero no por engancharlo a él y porque es mi salvador, porque eso es, perdón por la expresión, pero es una putada para el oncólogo. ¿Sabes? Que tú
te enganches así de repente. Yo no necesito que mi yoga sea mi muleta, porque no quiero una muleta, yo quiero curarme, yo quiero ser autónoma, ¿no? Y eso es lo que quiero también. Claro. ¿Entiendes? No todo el rato que yo ahora sea dependiente de que yo necesite. Me acuerdo que hubo ya el momento de decirme, bueno, María del Mar, porque él nunca me dice María del Mar siempre. Y me encanta porque María del Mar es mi nombre desde chica. Y me dijo, bueno, María del Mar, habrá que ir pensando en ir espaciando las revisiones. Claro, yo pasé de 3 meses a 6 meses a 1 año. La que fue como más, ay Dios mío, fue la del año, ¿no? Que no te voy a ver hasta dentro de 1 año. O sea, era como, wow. Y es muy bonito tener dentro de, vuelvo atrás, de tener bueno, mi tumor fue hormonal, fue hormonal, por eso tengo que tener tanto cuidado con la alimentación también. Hay un momento en el que una no es consciente, como él me dijo al principio, va a subir una gran escalera, pero vamos escalón a escalón. Una no es consciente, no va mirando para atrás todo el rato, una no es consciente de todo lo que lleva ya subido de esa escalera. Entonces, claro que tiene que tocar el momento en el que ya te ves 1 vez al año, porque es una revisión, un poco como le llama ya la ITV, ¿no? Y sigue yendo allí con los deditos cruzados debajo de la mesa. Vas a entrar. Y sales con tu padre y tu madre y te da un abrazo grande y bien, otra más, ¿no? Como prueba superada. Lo de tener la familia al lado, también quiero decir que es importante, pero la familia puede ser mucha gente. Sí. Porque mi madre y mi padre siempre están ahí, afortunadamente están vivos y maravilloso. Pero no. Y también es importante tener a todas las personas que uno considere que suman. Es importante tener a tu alrededor gente, esto que te dice Emilio Alba, intentar mantener un estado de ánimo en la medida de lo posible positivo. Pues la persona que tienes alrededor influye en eso. Si duermes o no influye en eso. Lo que comas o no influye en eso. El libro que te leas influye en eso. Y la película que veas también. Porque si tú estás remando para allá, para adelante, en positivo, en tener un estado de ánimo en la medida del posible positivo, porque crees también en la quimio, para mí es un compendio de todo. Es contradictorio que tengas una persona todo el rato al lado. ¿Qué tal, cariño? ¿Estás mejor? Mi niña, pobrecilla. Sí, pues estás recordando un poco, claro. ¿sabes? O de repente que te lean el libro de, yo qué sé, de la vida, ¿no? Para mí fue ir aprendiendo, yo sola fui aprendiendo esto. Si yo quería sanarme, tenía que ser un 360 de todo. La quimio, la radio, hacer preguntas. Hoy en día, al hacer el máster de inteligencia emocional, coaching PNL, he entendido por coaching también que se le llama, son grandes herramientas, se llaman preguntas poderosas. Hacer preguntas maravillosas, porque no presuponen nada, hay un continuo, una información fresca y un aprender de lo que te está pasando. Es como, a lo mejor la comparación no es muy acertada, pero es como si soy madre primeriza, no hay un libro debajo del brazo que yo lleve cómo ser madre. Cada persona es madre de una manera y hace 1000 millones de preguntas. ¿A quién? A las personas que tienen alrededor, las más cercanas. Realmente son como sus modelos, ¿no? Pues yo a quién iba a hacer preguntas, pues a la gente que tenía alrededor mía cuando iba a hacerme la quimio, o a Emilio, directamente a Emilio, ¿no? O a las enfermeras, le hacía muchas preguntas también cuando me iba a curar, en fin. Todo el rato era informarme sobre todo lo que pudiese de lo que me estaba pasando y de los efectos de todo lo que me estaba tomando, para llegar a tener una vida lo más natural, normal y sana posible y algún día obviamente dejar de tener quimio, dejar de tener radio, y a su vez, bueno, pues cada vez que iba a darme la quimio, esto me lo dijo mi cuñado, que es psicólogo, claro, al ser la madre de Chambao,
cada vez que y soy de esta manera, que a mí me gusta hablar con la gente, pues no llegaba con una gorra, una gafa, aunque no me reconozca nadie, yo llego tal cual a los sitios, me crea más historia en la cabeza el ocultarme que llegar tal cual. No entiendo el por qué un artista tiene, pero bueno, eso es mi punto de vista. Es el por qué tiene que ocultarse, ¿no? Y llegar a los sitios por la puerta de atrás y todas estas cosas, por tratar de no hacerte fotos y de hablar con la gente, porque es que es lo más bonito, ¿no? Que alguien te diga, me gusta mucho lo que haces, pues muchas gracias, tampoco tiene más. Entonces, claro, al llegar a las quimio, pues yo me sentaba como Tokiski, y después con el brazo, venga, pum, la quimio. Y me preguntaba, ¿y la madre de Chambao? Y venga, foto con la quimio. Y era como, ya no me cabe, porque esto sí que es para mí. Aquí he hecho el cierre, ¿sabes? Como aquí, hasta aquí. Entonces, mi cuñado me dijo, Mari, aparte de que la quimio, verdad, no sé exactamente qué fármaco es, pero te deja medio tontolina, te deja ahí medio dormilla. No sé si es la cortisona o el tamoxifeno, algo lleva que te deja ahí un poquito tontolina. Y ayuda, porque, oye, dice, lleva tu libro para leer, yo me quedaba frita. Pero no frita de dormir, sino una cosa ahí en mi subconsciente, y me ayudó las palabras que me dio mi cuñado, que era como hacerme una coquimio. Dentro de, pues nada, yo visualizaba desde el gotero, cómo iba cayendo, ese líquido que entraba en esa aguja, que entraba en mis venas, que en mis venas se expandía por todo mi cuerpo, y era sanador, y era una luz transparente, que ¿sabes? Me hacía como todo esto, porque otra de las cosas que entiendo, me chocan bastante, es llamarle a cualquier acción que se emprenda con el cáncer, vamos a ayudar a hacer esta acción contra el cáncer de mama. Contra el cáncer de mama me choca, y el que la propia persona que se esté dando quimio le llame veneno también me choca. Yo no puedo aceptar que un líquido entre en mí sin un veneno, ¿entiendes? Entonces era como, no. Y claro, necesitaba dejar de escuchar a toda la gente que estábamos dándonos la quimio en la sala, en la misma sala, en el clínico, que es maravilloso, por cierto, la seguridad social del clínico de Málaga, del clínico. Yo lo único que me di por privado fue, o sea, hice la operación, sí la hice por privado, pagué 3.000 euros y me operé, porque tenía el dinero y no tenía ganas de estar tocándome el bultito y era como quiero esto fuera ya. Si ya me han dicho esto y yo tengo este dinero, no me voy a esperar a la lista de 2 meses, y yo esperé un mes menos, un poco. Porque como era agresivo, pues claro, eso va en la lista, no por ser la María Chambao, sino eso va así. Quien puede esperar más y quien puede esperar menos. Y bueno, todo esto es lo que os cuento de, digamos, mi vivencia como he ido aprendiendo y como convivo, porque luego tardé, yo qué sé, 5 o 7 años en dejarme el pelo largo. Era como un recordatorio, aparte que era muy cómodo, era como un recordatorio de no sacar los pies del tiesto, una cosa muy rara que tuve ahí conmigo, que también fui aprendiendo, es decir, pues no he hecho nada malo, criatura, que te ha tocado y ya está, ¿sabes? Que te quieres dejar pelo largo si quieres, ya está. Entonces, bueno, pues he aprendiendo en estos años el gestionar todas mis emociones. Realmente estoy súper agradecida a la vida en general por estar aquí y seguir contándolo, a dar con tantas personas que les encanta su trabajo. No hay nada más bonito que eso, el que hagas algo que te guste, porque días malos van a haber dentro de que hagas algo que te guste. Y hacer muchas preguntas me ayudó muchísimo a sostener todo aquello, a bailar un poco con todo el miedo, que te genera que te digan que tienes un cáncer de mama, que es prematuro, que tal, que muchas cosas. Que también hablé con mi familia, porque los veía de repente con los ojos así, pero todo el mundo muy bien. ¿Qué quieres comer? Mira, vamos a ir a un paseo. Y decíamos, por favor, llorar delante mía, porque es importante. O sea, todo esto fue una maravilla dentro de lo que es cáncer, ¿no? Fue una maravilla el poder vivirlo y el seguir viviéndolo hasta el día de hoy. Mis padres
antes que salga por la puerta, antes me decían ten cuidadito y desde entonces siempre me dicen cuídate. Pero es una coletilla que ellos siempre van a tener y yo les digo, pero si yo me cuido, si es que esto cuando llega, ya está, ¿sabes qué? Oye, hay que has dicho lo de cuidarse, porque estaba ahora estaba escuchando lo que antes dijo Alejandra Vallejo y realmente eres como, digamos, eres la diapositiva que ella pondría con los ejemplos de lo que estaba diciendo. Hay un tema importante que es tomar la responsabilidad la corresponsabilidad de la enfermedad, el compromiso. Hay un tema importante que tiene que ver con el miedo, es decir, el enfrentarse al miedo, la superación del miedo como emoción paralizante. Y hay un tema importante que es tomar directamente dentro de esa responsabilidad, de pronto darte cuenta que todo lo que entra en nuestro cuerpo influye en nuestro cuerpo. Sobre todo lo que uno se cuenta. Exactamente. Y eso, tanto a nivel, digamos, psicológico, de ideas, emociones, como a nivel también de alimentación. Tú siempre habías sido una persona saludable, pero antes has contado una cosa, que es decir, mi cáncer es hormonal, así que lo ves y todo ese tipo de... Es decir, cuando tomas conciencia del todo y dices, joder, en un supermercado estoy rodeado de microvenenos que a lo mejor... Sí, habrán pasado todas las cosas estas de los organismos que dicen en esta dosis no tiene no sé cuánto ya, pero esa dosis acumulada, lo que ya no es esta dosis. Es decir, esto que sabemos que sucede en los temas de alimentación. Y cuando empiezas a darte cuenta de todo eso y dices, guau, hombre, que tú eras músico. Quiero decir, si te hubieras hartado no hubieras sabido lo mejor. Sí, de estar en una relación... tóxica. No tóxica. Venía de estar en una relación difícil porque hay muchas edades. Hay muchas edades. Están todas las edades. Entonces, meterte en una relación desde los años hasta los 30, uno va creciendo. Uno crece todos los días, uno se mueve todos los días. Y por eso hablaba de la gestión de las emociones. Yo creo, sinceramente, y en lo más profundo, creo que es muy, muy, muy importante, pero tampoco ponerlo en un estandarte para que sea liviano, ¿no? Es muy importante sacar las emociones fuera y cuando te moleste algo decirlo, y cuando te ríes, y cuando lloras. Claro, las formas son las formas, luego uno va aprendiendo que si me enfada esto no lo voy a soltar de cualquier manera, porque yo tengo una persona aquí delante que le puedo hacer daño. Y aparte tú aprendes también, ¿no? Porque te está haciendo daño también a ti. Pero sí que es importante el comunicarte con quien tenga delante y a su vez comunicarte conmigo, con uno mismo, ¿no? El tener todos estos momentos... Como tú bien has dicho antes, sobre todo en España, la mujer tiene un papel, también por ser el recipiente, ¿no? Ser la madre, de que siempre podemos con todo, ¿no? No hablo desde el punto de vista de hombre ni de mujer, sino un poco en donde, digamos, la imagen, ¿no? De la mujer puede con todo, porque es la madre, es el sostén, es la que pare, es la que da de mamá, es la que le prepara de cenar al niño, pero no por hombre y mujer, no hablo por ahí, sino como un poco la propia mujer la que ya se ha hecho ese personaje, ¿no? Y ojo con eso, porque también le pasa al hombre, por supuesto, que es el hombre de la casa que lleva ojo con eso, porque no somos superhéroes, no podemos estar todo el rato echándonos tantas historias, tantos cargos y ni un ratito para uno mismo. Ni un ratito, o sea, la vida es maravillosa si uno quiere hacer 1000 cosas porque le encantan, pues estupendo. Pero una de ellas que sea es salud total, que sea estar con uno mismo y decir no de vez en cuando. Yo lo estoy aprendiendo. Decir no, oye, no, es que no puedo hacer esto porque entonces me pierdo de estar conmigo en lo otro. Creo que el principio de la salud, como el parvulito de la salud, ¿sabes? El tener tiempo para ti, bien sea para, yo qué sé, para leer tu libro si quieres o para mirar el techo de la habitación. Tampoco hay que hacer cosas extraordinarias,
luego con tu tiempo, ¿no? Que eso es otra. Tengo tiempo para mí, pero de cara a la sociedad tengo que ser maravillosamente, ahora tengo que hacer algo mega guay. No, tampoco es necesario. Yo creo que sí que es necesario que nos escuchemos. La protesta que viene física del cuerpo es de algo de dentro. Y ahí es donde yo ahondé un poquillo. Que de dónde venía toda esta historia. No por encontrar un por qué hoy había tenido cáncer de mama, pero sí el por qué mi sistema inmunológico se había deprimido. Claro. Porque se había deprimido. O sea, y realmente yo estaba en una depresión. O sea, era emocional. En mi estado de ánimo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esto fui como sacándolo todo, contándolo, lo cuento en el libro con mi hermana, yo fui la parte, digamos, narrativa y ella la que creo es. Eso ¿cómo lo organiza? Ella es filóloga. Bueno, pero aparte el libro está magníficamente escrito, o sea que eso es... Sí, ella fue, digamos, la que a ella le encanta buscar datos y referencias y tal cual, y yo era el testimonio. O sea, a su vez también lo compartíamos las dos cosas, porque estábamos codo con codo. Porque hay un diálogo que además se ve en el libro. Sí, hay un diálogo, claro. Luego también ayuda un montón eso. No tienes por qué escribir un libro como en mi caso, pero sí que ayuda un montón escribir. En el momento es maravilloso. O dibujar, pero escribir es maravilloso, perdón, en ese momento, porque luego si quieres lo rompes como tú quieras, pero te saca mucho que a lo mejor no puedes verbalizar, y eso sana, ayuda un montón. Y si lo puedes comunicar con alguien de confianza, pues mejor todavía, porque le quitas peso a todo lo que te está sucediendo, le quitas peso. Es muy importante todo lo que te sucede, pero a su vez también es importante que le quites peso, que lo reduzcan un poco. Oye, y la relación, es decir, este proceso en el cual tú te conviertes, acabas de decirlo antes, que has hecho un máster en coach y programación neurolingüística en PNL, ¿cómo pasas, digamos, porque esto supongo que forma parte de esta misma evolución, quiero decirte? Es de la persona, no tiene que ver con el cáncer ni con ser cantante, todo viene de la persona. Sí, pero supongo que habrá algún momento que en el momento en que tú descubres que escucharte y escuchar a los demás también, y que los demás te escuchen, porque hay una cosa que yo ya he visto muchas veces, que ya te he escuchado hablar, que veo cómo llegas sin guión, empiezas a hablar y la gente se queda así, no solo cuando canta, sino también cuando expresa, y te va saliendo un día de esta manera y esto de otro. Quiero decir, ¿cuál es el objetivo final por el que tú, digamos, te formas en eso? ¿Es para ayudar a los demás? ¿Es para seguir utilizando unas herramientas, digamos, de comprensión de ti mismo? ¿O que te has dado cuenta que entendiéndote a ti mismo, entendiendo a los demás, es un proceso que se va retroalimentando constantemente? Pues mira, yo el máster lo hice a nivel personal para comunicarme mejor conmigo. De hecho, el profe me lo preguntó el primer día, a los 15 que estábamos allí. Solo dos, mi compañera Mercedes y yo, cada uno, una veterinaria, otro abogado, cada uno de una historia. La mayoría lo habían hecho para llevárselo a su trabajo. Y solo Mercedes y yo para... lo que dijimos, yo para comunicarme mejor conmigo y con quien tenga delante. Y no es para, más que ayudar, es por acompañar. Yo desde chiquitilla siempre he estado, soy la cuarta de 4 hermanos, 6 en la casa, siempre un paleazo. Entonces, si no le pasa una cosa a uno, le pasa a otro. Y yo desde chiquitilla siempre me he acercado. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Como que siempre he querido que quien estuviese delante mía, que todo el mundo estuviera bien. Y si no, a ver si yo podía hacer algo para que la gente estuviera bien. Esto me pasa de chica. Entonces, sí que he visto con el máster que acompaña a la persona, porque son herramientas. Realmente, el tema coaching, inteligencia emocional y PNL, para mí se basa en herramientas. En que venga alguien y te pregunte, pues mira, tú que has hecho esto, ¿qué me podría aconsejar de, yo qué sé,
tengo un TOC que cada vez lo tengo más pronunciado, o sea, necesito quitarme el TOC de tocar las cosas, de cerrar la casa 20 veces, tocar la llave unos cuantos, de salir por el pie derecho 4 veces, ¿sabes? Este rollo. Y bueno, pues decir, de todo lo que he estudiado, pues decía, a ver, pues a ti te podría ayudar esta herramienta, esta otra, toma, pum, y esto es para ti, y tú te responsabilizas, te comprometes contigo y te haces cargo con estas herramientas de lo que te sucede, que realmente es lo maravilloso que me parece del coaching, el que tú seas autónomo, el que te informes, leas, te puedo aconsejar películas, libros, incluso en YouTube hay ponencias de gente, charlas, talleres que son nutritivos. O sea, no sé, cada vez veo menos pelis y mira que me gusta el cine y me pongo más charlas de personas que hablan de esto, que hablan de lo otro. Me gusta conocer, pues somos muy curiosos, el ser humano es una maravilla, la verdad. Lo tenemos todo súper bien puesto, todo, es brutal. Si se pone una a contar desde el pelo hasta el dedo chico del pie, por dentro y por fuera, a nivel espiritual, físico, emocional, es una pasada, somos una maravilla. Y qué maravilla que todo eso funcione a la vez, que todo eso funcione a la vez, que sea como un baile, ¿no? Todo. Yo me acuerdo de chiquitilla que veía los dibujos animados de esto de Eres una de la tierra, el ser humano, que caía de la bici y venía todo ¡plaquetas! Y se ponían todos, ¿no? Para formar la costra, la postilla ¿no? Y yo me quedaba embobada de cómo eso me parece, no voy a decir, me encanta mi generación, la verdad, pero no voy a decir que vamos mal ni que tal y cual, no, porque me gusta hablar positivo, pero sí es verdad que me parece que el tema humano en el cole se está dando poco valor, que quiten asignaturas como filosofía o música, me parece, creo que no se debería de quitar ninguna, en un momento dado añadir, ¿por qué tienen que quitar? Me parece que es un tema humano, ¿sabes? Que no tenemos que ser robots, no tenemos que estudiar para trabajar, para tener un sueldo, para tener una casa. Tenemos que estudiar para formarnos y seguir estudiando si te quieres seguir formando y curiosear y que te aporte, que te sume y a su vez tener conversaciones con personas y conocer a gente. Eso es una maravilla, la verdad. Y creo que dentro de todas estas asignaturas sigue estando el compañerismo con tus compis, ¿no? Del cole o del instituto o de la universidad, y esa parte humana de la asignatura en cuestión y de cómo te la da el profe a ti y de la asignatura y de lo que trata también, claro, el temario de lo que trata. Hay una cosa, dos cosas que has dicho que también me gustarían, que estaban dentro de los diagramas de Alejandra. Digo a Alejandra para resarcirme del Irene que he dicho antes, perdón, que tenían que ver con la espiritualidad y tenían también que ver con la salud en el sentido de las buenas prácticas con el cuerpo. Tú eres practicante de yoga, tú misma incluso cuando usas tu Instagram, que te sigue mucha gente, muchas veces estás ofreciendo, digamos, como modelo también, y eso, mira, esto es lo que hago y tal. Como modelo no. Bueno, pero tú sabes, esto es lo que yo hago, ¿vale? Práctica. Y es una práctica. No soy modelo. Y después el tema de lo espiritual es interesante, porque antes hemos visto también en el diagrama que ella ponía, ella ponía un diagrama y decía, esto es lo que rige el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, también como una especie de metáfora. Y digamos que lo que sería la religión, el hemisferio izquierdo, sería la espiritualidad en el derecho. ¿Qué es lo que tú entiendes como espiritualidad? Porque hemos visto que eso sí es verdad, que hay una evolución, un deseo, puede que haya algo de moda, pero hay un hambre real que se nota en la gente, una necesidad de conexión con aquello que puede ser inefable, que es invisible y que no trasciende y a lo que pertenecemos. Pero tú eso lo vives, se te nota porque conociéndote
¿Cuál es tu percepción? percepción? No es en mí, es en todas las personas. Okay. Todas las personas trascendemos, tenemos nuestra parte de estar uno con uno mismo, en nuestra intimidad. Voy a nombrar a Nazaret Castellano, que es una neuróloga que habla de la meditación, cómo la meditación, es física, matemática, pero ella desde la meditación habla de la meditación dentro de la neurología, cómo afecta físicamente a las neuronas, cómo afecta. Dices tú, ¿qué es la espiritualidad? Cada persona ¿cómo la vives tú? Se la lleva a claro. su parte íntima. ¿Vale? Para mí la espiritualidad es una comunión entre todas mis partes. O sea, yo no tengo por qué estar ahora sí, ahora soy física, ahora soy emocional, ahora soy... Para mí es una comunión de todo mi ser. La meditación ayuda bastante, y no debajo de un árbol en un paraje idílico, ideal de la vida, sino cuando tú puedas, te pones tu despertador, que no sea algo que te vaya a despertar, porque no te va a servir para nada, algo que sea suave, que te despierte, que te avise que ya ha llegado el tiempo, yo qué sé, 5 minutos, y el que pueda 20, pues 20, y está contigo mismo. No es más que ver los pensamientos que tienes y observarlos, nada más, sin juzgarlos, ya deja la mente en blanco. La mente no está diseñada para quedarse en blanco. Yo creo que es imposible que el ser humano se le quede la mente en blanco. La mente está pensada para que sea mente, para que piense cosas, para que no creo que sea necesario el abstraerte de todo el momento en el que estás físico para flotar y quedarte. No creo que, al contrario, yo creo más en aunarlo todo, no en tener especialmente un cuidado para ahora ser espiritual y ahora hago yoga y creo en tal. No, realmente, como decía antes, quitarle hierro y quitarle peso a tanto nombre y a tanta historia. No es una moda, es una necesidad. El ser humano necesita de sí mismo, necesita un momento de estar con uno mismo, necesita un momento de que cese el ruido mental, desde que voy a hacer de comer hasta que bien me lo pasé ayer y mañana me quiero ir de vacaciones. Y ahora mismo yo ni siquiera estaría aquí con vosotros, ¿entiendes? Es como le llaman el aquí y el ahora. Pues sí, el practicar el aquí y el ahora es un poco ser consciente de todo tu ruido mental, que nada más que te lo creas tú mismo, que no es algo, porque el mundo es maravilloso, que la tecnología avance y que se sigan plantando tomates y te los comas realmente ahí del tirón de tu huerta. Todo a la vez es maravilloso. La cosa es el encontrar tu equilibrio dentro de donde estás, el no necesitar ni abstraerte, ni criticar a nadie, ni creerte más que nadie, ni menos. El tener una comunión de toda tu parte emocional, física y espiritual. Yo creo que como llevamos ya más de una hora, hora a lo mejor de preguntarle si alguien quiere hacer alguna pregunta. Última pregunta que no pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Lourdes. ¿Dulce? Lourdes, por decirlo Lourdes. Lourdes. Sí. Lo primero, no sé por qué me sale la voz así, pero... lo primero, enhorabuena por haber transmitido toda tu experiencia respecto a la enfermedad que has pasado. Ha sido, por lo menos para mí, ha sido muy enriquecedor. Gracias. Y luego también te quería preguntar una cosa a raíz de lo que has comentado, y es ¿qué te ha enseñado la enfermedad? Sobre todo, ¿qué cosas positivas te ha enseñado la enfermedad? La enfermedad me ha enseñado a que es necesario caerse. Cuando uno está mal, es necesario dejarte caer. No puedes estar, es una lucha. Querer estar así si te toca caerte, ¿sabes? Es necesario caerte para que todo suceda. Tiene que suceder. Si no es un contradictorio. Es una pelea continua.
me enseña también a que después de esa caída pides ayuda y pides una mano que te ayude también a levantarte, que no eres todo el rato tú la que tienes que ayudar a los demás y soportar, como el soporte, ¿no? Y también me enseña muchas cosas, cada año, cada día, cada tiempo que va pasando voy incorporando más cosas. La enfermedad te sitúa en el sofá, te sitúa en un sitio muy vulnerable de ti, en el que lo único que importa es la salud y en el que te conviertes más en escuchar, o sea, el protagonismo es más escuchar que ser tú la protagonista, ¿sabes? Y eso te enriquece bastante, porque te ayuda a comprenderte mejor a ti. El escuchar a los demás te ayuda a comprenderte mejor a ti.